Hola, buenas tardes. Hoy quiero hablarles de mi nuevo libro que ha aparecido hace unos días, que se llama Amenazas híbridas, el nuevo tipo de guerra en la sociedad digital. Como su propio nombre indica, eh, este libro se encuadra dentro de los cambios que se producen en la sociedad del conocimiento, en la sociedad digital, y se adentra en una de las partes más en boga, lamentablemente no es suficientemente atendida, son las amenazas híbridas. Las amenazas híbridas son todos aquellos peligros, conflictos, etcétera, que sin llegar a ser una guerra explícita, sí que utilizan todas las posibilidades, todas las opciones que ofrecen pues las redes sociales, el mundo digital, debidamente orquestado con la política institucional, la política de partidos, los medios de comunicación, etcétera, para desequilibrar un país y provocando en él el caos. Esto es suficientemente lo que quiere decir la amenaza híbrida. Esto lo utilizan unos países en sustitución de la guerra, en particular Rusia lo ha utilizado porque ha llegado a la conclusión de que la amenaza nuclear ya no es posible debido a la teoría de la destrucción mutua asegurada. Es decir, y ha reconvertido lo que antes tenía de posibilidades teóricas, científicas, la Unión Soviética lo ha puesto a disposición de estas nuevas estrategias y como vemos aquí en la portada de este libro de Agency, la agencia es, aparte de ser un artículo de New York Times que dio a conocer esta situación, es una factoría donde desde Rusia se dedican a manejar trolls y bots, de manera que en el resto del mundo, en particular en el año 2016, hicieron posible algo que ahora está muy en boga. Esta vez no ha pasado así, evidentemente, pero en el año 2016 hay datos que están relatados en este libro donde Rusia consiguió influir favorablemente. No se lo propuso así, se propuso crear un caos, pero de resulta de esta estrategia lo que consiguió es favorecer a Trump. De hecho, pues se analiza y se ve que no, la gente evidentemente votó, pero en un porcentaje alto, unos por inhibición y otros por acción, pues estuvieron influidos por esto. Bueno, este libro, no quiero decir más, este libro es un libro que es de divulgación de otro libro académico y está prologado por el filósofo global Pierre Levy, un filósofo profesor de la Universidad de Ottawa, que ha tenido la amabilidad de prologarlo, ¿eh? Y donde pues califica, bueno, hay que decir que una de los hechos que hace posible este tipo de amenazas híbridas, de ese tipo de guerra de la información, en definitiva, la nueva guerra que hoy día se produce en sustitución de lo que eran otro tipo de conflictos, mucho más violentos, mucho más dramáticos, pero que el ser híbrido pues no descarta, como ha pasado en el caso de Ucrania o como pasa en otros, que la guerra híbrida pueda tener fases de guerra convencional. Bueno, uno de los factores sobre los que se apoya bastante este tipo de amenaza, la amenaza híbrida, es lo que se llaman los nuevos públicos. Hasta ahora la esfera pública ha estado constituida pues por la población, la gente, ¿eh? Que en función de la información que disponía, y no se ponía en cuestión en gran medida lo que había en los libros o lo que había en la prensa, es decir, la prensa tenía un cierto prestigio, y en base a eso y utilizando pues unos criterios y unas normas establecidas simplemente por el sentido común, por la lógica, se establecían debates. Evidentemente, ese tipo de polémicas o de debates que habían, eventualmente podrían someterse a cierto tipo de sesgos, deficiencias, trampas, eh, digamos, la dialéctica
permitía, pero siempre había pues un trasfondo que era fijo, ¿no? Es decir, con la posverdad, en la situación actual, eso no es así. Bueno, todo esto lo digo de forma muy ligera, lo pueden ver dentro del libro. Hay los nuevos públicos son públicos que voluntariamente se someten, se convierten en colectivos, gentes que acepta todo, que acepta lo que haga su líder, lo que, en fin, se convierten en algo muy parecido a lo que son los hooligans de los equipos de fútbol. Mucho más complicado, es decir, esto se basa en técnicas muy elaboradas de lo que se llaman, y aquí consideramos los tropos recurrentes, que son técnicas consistentes en ir introduciendo aforismos, proposiciones de forma gradual y siguiendo unas leyes, de forma que transcurrido un tiempo, lo que en principio simplemente se insinuaba se convierte en una verdad indiscutible para un post público. Bien, pues entonces, y esto es posible pues gracias a redes sociales, gracias a todo el sistema que hay y que en la sociedad digital y que lo hace posible. Bueno, pues este tipo de cosas están consideradas por el prologuista, por Pierre Vilar, del libro. Y entonces el prólogo se titula La esfera pública digital y la urgencia de un nuevo pensamiento jurídico. Como ya saben, yo soy una persona que proviene del mundo de la tecnología educativa, del mundo del pensamiento crítico en el mundo digital, y entonces, pues, el contexto de esta obra es ese, es el mundo, fomentar el pensamiento crítico, que hoy es más necesario que nunca en el mundo de la información digital. En el prólogo, Pierre Levy, por resumir muy sucintamente, hace una digresión en torno a las características de la nueva esfera pública. Y así dice unos cuantos rasgos de ella. En particular, señala 4 rasgos que yo muy brevemente describo. La nueva esfera pública es global. Sí, a diferencia de lo que sucede, bueno, esto no hace falta mucha explicación. Hoy día el mundo está intercomunicado. Un hecho que se dice en un momento en un sitio, al día siguiente o al instante siguiente puede convertirse en algo mundial, en algo que está citado por gentes de muy diversas culturas y situaciones. Por tanto, la esfera pública, el segundo rasgo es que la esfera pública es fractal. Ya conocen lo que es un fractal, es una realidad que se repite a distintos niveles. Pues bien, los grupos de públicos y de pospúblicos son grupos que se dividen en distintos sitios, se vuelven a repetir la misma situación que hay global a carácter local. Lo que ahora mismo puede pasar con las elecciones del presidente de la Argentina puede repetirse en Estados Unidos, puede repetirse en España, puede repetirse en cualquier sitio con la misma dinámica. Y prácticamente las situaciones, las estrategias son exactamente las mismas. La esfera pública es estigmérgica. El concepto de estigmérgico o de estigmergia es un concepto que aquí aparece nuevo, seguramente para ustedes también lo será, y lo que nos viene a decir es el pensamiento humano que está fuera de la cabeza humana. Evidentemente, esto puede parecer una paradoja o una contradicción. El pensamiento se produce dentro del cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, dentro de lo que es el tejido nervioso en el cráneo. Y bueno, pues se manifiesta a través de la escritura, la lectura y la oratoria y mil cosas más. Sí, el hecho actual es que hay una fase de producción del pensamiento y de la elaboración humana que se produce en interacción entre el pensamiento particular de los individuos y la elaboración colaborativa, lo que se produce fuera del cráneo humano. Es decir, y esto pasa a través de redes sociales, de los blogs, de las noticias, de los medios, donde hay una elaboración, hay hechos nuevos, hay teorías, hay asertos nuevos, hay verdades nuevas que se forman de forma estigmérgica, fuera del cerebro y en connivencia o en interacción entre lo que es el pensamiento de las personas
solas, de forma colaborativa y fuera de lo que, o sea, y en medios que están fuera del individuo. Por tanto, ese nuevo rasgo de la esfera pública es que es estigmática. Este sería el tercer rasgo. Y, por último, y de forma reciente, la nueva esfera pública está mediada por la inteligencia artificial. Tampoco hace falta que, bueno, aquí puede haber más o menos discusión, pero lo que sí es cierto es que hasta ahora lo que se han dado como frutos de la elaboración humana actualmente se combinan con la participación de lo que es la inteligencia artificial generativa. No quiere decir que nadie ha afirmado que se sustituya una por la otra, pero hay en las nuevas narrativas, en los nuevos hechos que se construyen no de forma empírica, sino a partir de la interacción social y construida por grupos, construida estratégicamente por grupos humanos, en esa elaboración tiene una gran parte la inteligencia artificial generativa. Bueno, estas son las nuevas características de la nueva esfera del público. Hablo en el libro, aparte de esta cuestión, de los públicos, que son los públicos estos que se construyen con narrativas que se producen a través de tropos recurrentes, de verdades que se repiten de forma gradual y pautada con otros medios hasta constituir verdades que se aceptan enfrentadas a otras verdades y de forma irreconciliable con otros grupos. Pues hay también una serie de elementos que caracterizan a la guerra híbrida. En el libro se relata todo ello a partir de otros autores clásicos en los temas y se habla también pues como ambiente o marco donde se produce a partir de lo que de las realidades que analizamos de que esto es una característica de las sociedades liberales que otras sociedades autárquicas no, que otros países autoritarios utilizan. Básicamente, pero no solo en Rusia, aunque también pues, lo hacen, y no solamente ubicados en un país. Es decir, hablo concretamente cuando hablo del troleo ruso, que ha pasado a ser algo más que va más allá de un país. Ahora mismo hay una forma de troleo con unas características que ha pasado a llamarse troleo ruso. Pero está en Irán, está también la nueva izquierda woke en aspectos como puedan ser de la amenaza híbrida, como pueda ser un nuevo antisemitismo que se ha formado. Es decir, hay, y todo esto pues utilizando básicamente, pues, insisto, en connivencia el troleo con la acción que se realiza de forma combinada y pautada a través de los medios, las instancias, digamos, democráticas que existen en los partidos, las organizaciones no gubernamentales, etcétera, que existen en esos países. Bueno, no quiero insistir más sobre todo ello, si ya someto a su consideración el libro, únicamente quería decir que este libro surgió de otro, que es La sociedad postindustrial del conocimiento. Este libro esta es la tercera edición, que incluye ya la amenaza híbrida, la guerra de la sociedad del conocimiento, pero que se publicó como libro de contenidos en un máster universitario en la Universidad de Alcalá en el año 2013. Era un máster universitario que tenía como, entre otras, la especialidad de los recursos digitales utilizados para la educación y para el aprendizaje, el e-learning y todo aquello de aquella época. Otro que era para la gestión de recursos del conocimiento, y otro era para sanidad y otro para legislación. Tenía 4 especialidades y la parte troncal tenía una asignatura que era la sociedad postindustrial del conocimiento. Me cupo en suerte pues coordinar aquel máster y también pues elaborar esa asignatura troncal.
De ahí surgió una parte académica, un libro académico, que es este, tiene casi el mismo título que el que hoy presento, se titula Amenazas híbridas, cómo crear el caos en línea. Es casi la transcripción de un libro con el mismo título de una autora, de una académica, una investigadora norteamericana, ¿eh? Que recomiendo, de hecho es una constante en el libro, y es un libro académico. Bueno, y sobre ese, pues, surgió el otro libro que es Amenazas híbridas, el nuevo tipo de guerra en la sociedad digital. Para concluir, para no aburrir mucho y concluir, este libro tiene dos partes. Una primera parte que va dedicada a lo que es la teoría, la parte teórica de las amenazas híbridas, las teorías estratégicas, las amenazas híbridas propiamente, el control reflexivo, propos, propos recurrentes, narrativas y voz público, y hay una segunda parte en la cual se analiza bajo este prisma, acoplando o intentando extraer elementos que mediante su análisis puedan establecerse patrones con ciertas regularidades, que es lo que siempre pretendemos cuando trabajamos de esta forma, aplicando, insisto, esos elementos teóricos, ese análisis, a las situaciones de Ucrania, de Ucrania con las dos guerras de Ucrania y Rusia, al Reino Unido con el tema del Brexit y el tema de Escocia, donde hay una intervención, se analiza pues, la intervención que hay de Rusia mediante estas estrategias en Estados Unidos, las elecciones del 2016 y otros hechos puntuales que pasaron, como fue pues, lo que da lugar a la portada, a la falsificación, la simulación de hechos que pasaron a ser verdad en las redes. Es decir, como es pues, una crisis química que es aceptada como tal pues, por un senador, o en Inglaterra también otro hecho que es aceptado por un parlamentario. El troleo, digamos, el caso de Francia fue descubierto por Macron y afortunadamente con una agencia que fue muy eficiente y pudo a tiempo pues, desarticular pues, ese troleo, esa amenaza híbrida. En Alemania, aparte hay dos tipos de troleos o dos tipos de amenazas híbridas. Uno que es el antisemita, que analiza aparte, y otro que es una serie de casos que se producen con relación con cierto uso que hizo pues la extrema derecha con un caso de una niña que fue supuestamente atacada por un inmigrante y a lo que dio lugar. Montenegro, Finlandia, Cataluña no hace falta que diga nada, es conocido de todos ustedes el procés, y es analizado con datos, es analizado pues lo que sucedió en esa época. Y por último, o por penúltimo, el antisemitismo, el troleo, el antisemita y lo que es la amenaza híbrida consistente en un nuevo antisemitismo, y ahí se profundiza más en un antisemitismo. Es decir, es una cosa muy importante porque, digamos, ciertas constantes que se produjeron en Alemania, en Europa, en Alemania nazi fundamentalmente, ese antisemitismo que se consideraba que era descartado, pues a raíz de ciertas cuestiones que aquí se analizan, hoy día, por supuesto sin llegar al dramatismo que allí llegó por ahora, pero sin llegar a eso, hoy día, en cuanto al menos a las ideas y la presencia de esas ideas en la sociedad abiertamente, hoy aparecen de forma no reducida a un país sino de forma global. Hay un antisemitismo global. No quiero precipitarme diciendo nada sin justificar, no es nuestro estilo hacerlo así, pero dedicamos una parte a aplicar todo lo analizado con carácter general, a aplicarlo en Europa y en Estados Unidos, que es fundamentalmente donde se produce el nuevo antisemitismo. Y por último, Irán. Irán tampoco tiene unos patrones clásicos de amenaza híbrida como los que se analizan en la primera parte,
pero sí que es cierto que hay un uso de esos mismos medios, de esos mismos recursos, fundamentalmente para hacer el boicot, para perseguir a lo que es la oposición de iraní en el exilio y a los movimientos feministas, los movimientos LGTB, etcétera, o los que ellos llaman apóstatas en el resto del mundo, no solamente que no es poco, con la amenaza de la ejecución, sino también pues de la justificación de eso y el ir acompañado en una muerte social, utilizando los recursos que permite la sociedad democrática, persiguiendo esa muerte social frente sobre todo a la población iraní o la población musulmana en el resto del mundo, en Europa y en Estados Unidos. Bien, básicamente eso es un resumen muy resumido de lo que es el nuevo libro, pero muy extenso para lo que dicto permite. Muchas gracias de nuevo y siento que este vídeo dure tanto y, en fin, estoy a su disposición. Hasta luego, pásenlo bien y si en algo he podido ayudarles, me consideraré pagado, me consideraré satisfecho.